Micrófono desactivado. Buenas tardes, apreciados aprendices. Entonces, quiero saludarlos el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Claudia Azucena Cayo Bernal. Yo soy la instructora que los va a estar acompañando en la competencia emprendimiento. Esta competencia, entonces, va a tener una duración. Nosotros empezamos el día de hoy y la terminamos el 23 de noviembre, ¿cierto? En los anuncios yo ya les había especificado entonces de qué se trata la competencia, cuáles son los resultados y las actividades que nosotros vamos a trabajar. De todas formas, para que quede en la grabación y ya que ustedes no se pudieron conectar, entonces vamos a darle como una pequeña miradita a qué es lo que vamos a trabajar básicamente. Entonces voy a compartir con ustedes. Discúlpenme en un momento. Voy a compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes la pantalla para que tengamos la posibilidad entonces de hacerle un repaso a la competencia, cómo la vamos a trabajar y cómo la vamos a desarrollar. Vamos entonces a mirar. Semanalmente vamos a tener una actividad de aprendizaje para desarrollar y cada semana vamos entonces a tener una entregable. Ustedes saben perfectamente que las actividades se abren los lunes y se cierran entonces los días jueves. Vamos a ver entonces desde los anuncios cómo está publicada la información que se les presentó. Entonces, vamos a ver salud y presentación de la competencia de emprendimiento. Entonces, yo soy la instructora Claudia Calle Bernal. Me complace mucho saludarlos y acompañarlos en el desarrollo de esta importante competencia de emprendimiento. Vamos a ver entonces cómo está establecida la competencia. Entonces, la competencia se llama gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. Vamos a trabajar básicamente cuatro resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje es integrar los elementos de la cultura emprendedora, teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. Básicamente, esta es la que vamos a trabajar el día de hoy. Judith, ¿cómo estás? Judith, yo ya había comenzado la grabación, entonces si quieres te quedas y bueno, llevo nada más en este momento 3 minuticos de la grabación. ¿Te parece? Para que continuemos. Judith. Ah, hola, Sobre una niña que se parece. hola, director. Hola. Hola José, hola Judy. Bueno, ahí ya van empezando como a llegar. Perfecto. Jóvenes, entonces les estaba contando que dado pues que no se habían conectado todavía Ujú. y como para darle cumplimiento, como para ser rigurosos con el tema del cumplimiento de la hora, entonces yo ya había empezado la grabación, ¿cierto? En este momento la sesión todavía se está grabando. ¿En qué estaba? Les estaba mostrando entonces desde el anuncio publicado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en esta competencia de emprendimiento? Entonces, repito, nuestra competencia, pues primero me presento, mi nombre es Claudia Azucena Calle Bernal y yo voy a ser la instructora que los va a acompañar como en este camino de la competencia de emprendimiento, ¿cierto? La competencia se llama gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. Los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar es integrar elementos de la cultura emprendedora, teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta oportunidades y necesidades del sector productivo y social. Estructurar un plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias del mercado. Y por último, valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social. Discúlpeme un momentico, yo le doy ingreso a Ivonne.
Bueno, entonces continuamos. Básicamente, para el desarrollo de de estos cuatro resultados de aprendizaje, entonces nosotros vamos a desarrollar cuatro evidencias o vamos a realizar cuatro actividades de las cuales se van a depender cuatro evidencias de aprendizaje específicamente. Entonces, nuestra primera actividad de aprendizaje va a ser una DOFA personal, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros tenemos claro, todos ustedes tienen claro o han trabajado una matriz DOFA. ¿Me responden, porfa? ¿Sabemos qué es una matriz DOFA? Bueno, recordemos entonces que esta matriz DOFA, y ustedes lo van a encontrar en su material de trabajo, esta matriz DOFA es la que nos permite evaluar básicamente cuatro componentes importantes, que son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Pero esto lo vamos a hacer desde el punto de vista personal. O sea, nosotros vamos a elaborar una matriz que nos permita identificar cuáles son nuestras principales debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Miren, chicos, esas cuatro características muy importantes, la matriz DOFA es una herramienta estratégica fundamental, sobre todo para fijar estrategias, para crear estrategias. Entonces, cuando nosotros analizamos las debilidades y las fortalezas, estamos analizando esas debilidades y esas fortalezas de quién, personales, ¿cierto? O sea, las mías, yo en qué soy débil, no, profe, lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy muy perezoso para la lectura, no me gusta mucho ver noticias, bueno, no soy muy bueno con las matemáticas. Entonces, miren que en ese orden de ideas, nosotros vamos empezando a identificar unas características que posiblemente no sean graves, pero nos generen a la hora de verlo bien como unas debilidades en la conformación de ese perfil profesional o personal que nosotros queremos tener. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar personas que no saben escuchar, ¿cierto? Eso es una debilidad grande, porque una persona que no sabe escuchar es una persona que básicamente tiene una incapacidad grande para poder crearse o crear un criterio, pero teniendo en cuenta también las condiciones o las percepciones de otras personas. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, cuando nosotros hablamos de una DOFA, estamos hablando de una herramienta estratégica que nos permite mirarnos al espejo, ¿sí o no? Y poder identificar, hey, si yo tengo estas debilidades, no escucho, soy perezoso, no madrugo, no me gusta el deporte, bueno, en fin, frente a una cantidad de cosas que yo quiera realizar, ¿cuáles son esas debilidades que yo demuestro? Pero tampoco podemos ser tan crueles y tan duros con nosotros mismos, porque nosotros a su vez también tenemos muchas fortalezas, ¿cierto? O sea, tenemos cosas que nos hacen muy interesantes o que hacen que nuestro perfil sea muy interesante para otras personas. Por ejemplo, hey, yo soy una persona resiliente, yo soy una persona que aprende fácil, tengo esa capacidad de adaptación importante. Entonces, miren, muchachos, que en ese orden de ideas, cuando yo me miro al espejo y empiezo a preguntarme, hey, realmente cuáles son esas debilidades y esas fortalezas que tengo, yo empiezo a ser sincero conmigo mismo, ¿cierto? Y esa sinceridad me va a llevar a poder generar condiciones o estrategias constructivas para mejorar mi perfil, ¿cierto? Muy bien, en ese orden de ideas, entonces mire que la DOFA va a tener dos espacios muy interesantes, esas debilidades y esas fortalezas, ¿cierto? Pero resulta que yo no soy único en el mundo, yo no estoy solo en este mundo, yo estoy rodeado de un ecosistema y de una cantidad de cosas que pasan a mi alrededor y que terminan impactándome, ¿cierto? Ahí es donde nosotros hablamos entonces de las amenazas y de las oportunidades.
¿cierto? Entonces, ¿qué son esas amenazas? Esas amenazas son esas condiciones externas que me pueden terminar perjudicando, ¿cierto? Entonces, no, es que hay una amenaza importante a nivel profesional, por decir algo. Todos los profesionales hoy por hoy tienen que manejar Power BI, ¿cierto? Y yo no sé eso. Miren que eso no solamente es una debilidad, o sea, porque yo estoy reconociendo que no he estudiado eso, sino que el medio está imponiendo una cultura o una tendencia en donde yo no soy fuerte. O sea, que eso para mí se convierte en una amenaza a la hora de yo salir a buscar un empleo o a la hora de salir a buscar una oportunidad. ¿Sí o no? Pero también puedo encontrar incluso amenazas, esas son amenazas, pero también puedo encontrar oportunidades, ¿cierto? No es que yo soy una persona que está metida en el cuento de las redes sociales, me encanta el manejo de las redes sociales, lo entiendo súper bien, entonces mira que eso se va a terminar, no solamente es una fortaleza que tú tienes a nivel personal, sino que puedes terminarla convirtiendo también en una oportunidad a nivel de mercado, a nivel externo. Entonces, jóvenes, básicamente, cuando nosotros nos enfrentamos a esta primera actividad que vamos a desarrollar, miren, me concentré mucho en esta porque es la primera realmente que vamos a desarrollar, ¿cierto? Pero bueno, vamos entonces a continuar. Posteriormente, ustedes van a desarrollar una idea de negocio, ¿cierto? ¿Y por qué van a desarrollar una idea de negocio? Porque todos nosotros en algún momento creemos que esa fortaleza que tenemos la podemos presentar hacia afuera y en algún momento se nos puede convertir en una alternativa de mejora. Ojo, hay una cosa muy interesante, muchachos. Cuando nosotros hablamos de una idea de negocio, no obligatoriamente tiene que ser porque es que voy a crear yo voy a volverme empresario. Ojo, un emprendedor es muy diferente a un empresario. Un empresario tiene que tener características emprendedoras, pero un emprendedor no obligatoriamente se tiene que volver empresario, ¿cierto? Yo puedo ser un emprendedor trabajando para una empresa. ¿Cuándo soy un emprendedor? Cuando a mí se me ocurren esas ideas bacanísimas, esas ideas que con las que puedo llegar incluso a generar condiciones de mejora en el lugar de trabajo en el cual me desempeño, ¿cierto? Entonces todos vamos a pensar en una idea, ¿cierto? Una idea que proponga mejoras, una idea que nos ayude a mejorar, ya sea nuestro nivel económico o ya sea el lugar donde estamos trabajando, ese empleo que estamos desarrollando, ¿cómo lo podríamos llegar a mejorar? Listo. Posteriormente, después de que tengamos lista esa idea, la vamos a modelar, ¿cierto? ¿Qué es un modelo, muchachos? Un modelo es un esquema. No podemos estar diciendo que lo vamos a llevar hasta la formulación de un plan de negocios todavía, no. Ese es nuestro último, ese es nuestro último punto, pero por el momento vamos a reconocer ese modelo Canvas. Cuando nosotros hablamos de ese modelo Canvas, es como si nosotros estuviéramos montando una maqueta de esa idea específicamente que tenemos para desarrollar. Y ese modelo nos va a dar como unos lineamientos y son 9 pasos muy claros y muy concretos con los que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar para poder decir, hombre, esa idea realmente es exitosa. Este modelo Canvas, ese es el propósito que tiene, es decirnos, hombre, sí, esa idea puede llegar a tener éxito, ¿cierto? Ya sea en el mercado, si es una idea nueva de negocio o si es un plan de mejora para una empresa en la que estén trabajando. Y por último, vamos a trabajar el plan de negocio. Cuando hablamos del plan de negocio, ya es esa condición estructurada, ¿cierto? O sea, cómo nosotros realmente vamos y ustedes van a conocer esas partes, cada una de esas partes que conforma un plan de negocio. ¿Qué es un estudio de mercado? ¿Qué es un estudio técnico? ¿Qué es un estudio financiero? Profe, vamos a lograr entonces formular ese plan de negocios. Posiblemente el tiempo que nos dan de la competencia no nos dé para desarrollar ese plan de negocio, pero sí para reconocer esos principales componentes de los planes de negocios. ¿Listo?
¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Chicos, bueno. Como ustedes saben, muchachos, que cuando yo empiezo a compartirles pantalla, dejo de verlos. Entonces, ustedes me hacen el favor, cuando tengan dudas, preguntas o inquietudes, por favor, abren el micrófono y participan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por este lado ya nosotros podremos decir, perfecto, vamos a tener, acá tenemos ya como lo suficientemente claro qué es lo que vamos a trabajar durante este mes, ¿cierto? Recuerden que nosotros nos encontramos o nuestra competencia da inicio hoy 27 de octubre y vamos hasta el 23 de noviembre. O sea, de acá al 23 de noviembre nosotros vamos a tener establecido trabajar todas estas actividades de aprendizaje. Tal como está estructurado desde la guía de aprendizaje, nosotros entonces lo planeamos para trabajar cada una de estas actividades por semana, ¿cierto? O sea que esta semana nos correspondería trabajar esta DOFA personal. Por eso fue que desde el principio me enfoqué tanto como en esta DOFA. ¿Listo? Vamos a ver una cosa bien interesante. Listo, perfecto. Yo acá, esta información ustedes ya la tienen montada en su plataforma, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahora el otro anuncio que les publiqué y en donde específicamente estamos hablando de la sesión de hoy, ¿cierto? O sea, de qué es específicamente lo que vamos a trabajar. Entonces, recuerden, nosotros lo primero que tenemos para desarrollar o el primer material que nosotros debemos consultar es la guía de aprendizaje. Esta competencia y estas actividades de aprendizaje están establecidas ¿dónde? En la guía de aprendizaje número 1. ¿Cómo se llama la competencia? Entonces vamos a buscar nuestra competencia. La competencia es la 24.020.15.29. Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora, en donde vamos a trabajar específicamente la actividad de aprendizaje 1, que es reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida, en términos del desarrollo humano y económico, que tenemos una evidencia que es la matriz DOFA personal y que tenemos un material de formación que se llama Ser Emprendedor. Quiero entonces con esto que nosotros pasemos, vamos a hacer acá una cosita. Quiero mostrarles desde esta fase de análisis en donde encontramos todo este material, ¿vale? Entonces, ingresamos, tenemos entonces la fase de análisis. Acá en esta fase de análisis, ustedes van a encontrar ya entonces el documento Ser Emprendedor ya está habilitado para ustedes, ¿cierto? Y acá tenemos la guía de aprendizaje. Quiero que abramos esta guía de aprendizaje un momento. En esta guía de aprendizaje, miremosla acá, vamos a abrir el recurso educativo. Miremos entonces, en esta guía de aprendizaje, ustedes ven que tienen la competencia de emprendimiento. Estas son todas las competencias que ustedes van a trabajar en esta fase de su formación. Acá tenemos la competencia transversal de emprendimiento, gestionar los procesos propios de la cultura emprendedora. Vamos a ver dónde está específicamente desarrollada estas actividades de la competencia de emprendimiento. Ustedes se van a dar cuenta, entonces, que en esta guía de aprendizaje número 1, nosotros nos vamos a ubicar en la actividad 3.4. Vamos a verla, bajémosla, bajémosla. En la actividad 3.4. Miremosla acá. 3.4. Actividades de la competencia, gestionar procesos de la cultura emprendedora y empresarial, ¿cierto? Nos dan entonces todo
un trasfondo y nos dan toda una justificación de por qué es importante esta competencia dentro de su proceso de formación y básicamente nos están diciendo que que el emprendimiento en el desarrollo de las condiciones económicas de nuestro país se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales, ¿cierto? Si nosotros hacemos un análisis del tejido empresarial de nuestro país, nosotros nos podemos dar cuenta que aproximadamente del 85 al 90% de las empresas en nuestro país hacen parte de ese componente de las micro, pequeñas empresas, FAMI, micro y pequeñas empresas, ¿cierto? O sea, que cuando nosotros hablamos de que nuestras pequeñas empresas son el 80% de las empresas del país, ¿de qué estamos hablando? Que ese 80% de empresas son las que están generando condiciones económicas, empleabilidad, mejores productos en el mercado, mejor calidad de vida para las personas. Entonces, esta observación o esta propuesta vista desde cualquier aspecto, desde el aspecto económico, desde el aspecto político, desde el aspecto de la generación de empleo, muchachos, el emprendimiento se ha convertido dentro del desarrollo de nuestra economía en uno de los factores fundamentales. Y teniendo en cuenta que ese emprendimiento para nosotros hoy por hoy tiene una connotación muy importante y es todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿cierto? Entonces, nosotros podremos estar diciendo, ay, pero es que la innovación se convirtió en el caballo de batalla de todos los académicos para poder hablar de nuevas cosas, nuevos procesos, nuevos servicios. Y resulta que no solamente es el caballo de batalla, sino que realmente es la condición que hoy por hoy nos está generando condiciones de competitividad y productividad, no solamente en los mercados nacionales, sino también en los mercados internacionales, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de emprendimiento, obligatoriamente vamos a tener que hablar de innovación. Y cuando hablamos de innovación, obligatoriamente vamos a tener que hablar de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, ¿cierto? O sea, todos esos componentes, cuando usted los coge y los suma y los mete en un contexto empresarial, muchachos, ustedes básicamente lo que tienen es una empresa que tiene todo bajo, o sea, que tiene un as bajo la manga para poder ser importante y para poder destacar en el mercado, ¿cierto? Entonces, yo sé que ustedes están en un medio muy interesante que es todo lo que tiene que ver con el medio del transporte, pero ustedes se mueven en un ecosistema muy chévere y muy diverso, en el cual no solamente van a tener la posibilidad de identificar cómo están cambiando las condiciones del transporte, no solamente en la prestación del servicio, sino incluso desde los mismos automotores o desde la misma tecnología que se está implementando y cómo incluso el mismo mercado se ha vuelto mucho más exigente en la prestación de ese servicio del transporte, ¿cierto? Entonces, no vamos acá, pues yo no quiero polemizar ni entrar en discursos de cuál es mejor, si el transporte tradicional, si las nuevas plataformas. Yo creo que no hace parte, pues, como de la discusión que debemos dar acá, pero sí de lo que debemos comenzar a pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una realidad que estamos viviendo nosotros acá en nuestro país, pero que también incluso la están viviendo a nivel internacional. O sea, ¿cómo debemos comenzar a cambiar todos estos sistemas de transporte? Entonces, jóvenes. Básicamente esto como para entrar pues como en calor en el tema del emprendimiento y como para entender el emprendimiento en esos términos de ustedes que tiene que ver con todo lo que son la gestión de los sistemas de transporte,
¿cierto? Vamos a ver entonces cuál es la actividad de aprendizaje que nos propone esta guía. Es reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. Entonces, miren muchachos, yo no puedo hablar de un emprendedor si yo primero no conozco la persona, ¿cierto? Por eso, al principio yo les hablaba de la DOFA y por eso, de una forma incluso muy inteligente y muy interesante, la guía nos propone que desarrollemos esta primera evidencia con una DOFA personal. ¿Cómo vamos nosotros a empezar a entender el emprendimiento si todavía no nos conocemos nosotros? ¿De quién parte el emprendimiento? De las personas, ¿cierto? De las personas desde sus capacidades y desde las personas desde sus necesidades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos desde la persona, desde sus capacidades, estamos hablando de un emprendedor, ¿cierto? Y cuando hablamos de las personas desde sus necesidades, estamos hablando desde un potencial consumidor, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, que esto es un mundo muy interesante en el que vamos a terminar hablando de cosas muy, muy bonitas. Miren, que se termine convirtiendo la competencia de emprendimiento para que incluso despejemos seguramente muchas inquietudes que tenemos alrededor del mundo de la economía y por qué nosotros, o sea, ustedes, los que están en este proceso de formación, se convierten en uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico de un país como Colombia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice en sí la evidencia que debemos presentar o que ustedes deben presentar. Para el desarrollo de esta evidencia, usted debe realizar el análisis DOFA personal. DOFA es el acrónimo de las características, las siguientes características: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Recuerden lo que estábamos hablando nosotros ahorita. Cuando hablamos de debilidades, estamos hablando de las debilidades de quién? De las debilidades personales. ¿Cierto? Cuando hablamos de las fortalezas, estamos hablando de las fortalezas de quién? De las fortalezas personales. Les pido por favor me colaboran cerrando los micrófonos, pero cuando tengan alguna duda, ahí sí pueden abrir el micrófono y preguntar abiertamente. Muy bien. Muy bien, entonces, debilidades y fortalezas, recuerden, son las mías, las internas. Pero cuando yo hablo de oportunidades y amenazas, estoy hablando de qué? De lo que el medio o el entorno me está impactando. ¿Cómo me está impactando? ¿Cierto? Si me impacta positivamente, me está generando ¿qué? Oportunidades. Si me impacta negativamente, me está generando ¿qué? Amenazas. Entonces, miren que es una estrategia muy bonita para poder realizar como esa interiorización de quién soy yo, ¿cierto? Y adicional, no solamente de quién soy yo a través de mis debilidades y fortalezas, sino también incluso cómo me estoy viendo yo frente a lo que hay afuera, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué? A través de esas oportunidades y de esas amenazas. Entonces, continuemos. Esta matriz le permitirá identificar claramente sus características y habilidades personales como emprendedor. Para realizar este ejercicio se requiere que disponga de su mejor actitud y saque el tiempo necesario para interiorizar, pues cada persona tiene una realidad de tiempo diferente para hacer este autoanálisis. Descubra el suyo. El paso a paso será realizar la siguiente actividad. La presente actividad es la siguiente. Entonces, primero, debe definir claramente sus condiciones internas como emprendedor. Miremoslas acá. Debilidades y fortalezas. Muy bien. Para este análisis, cuestione e identifique sus debilidades y fortalezas personales en aspectos como educación, habilidades de liderazgo, experiencia previa en proyectos de emprendimiento, recursos financieros con los que cuenta el emprendedor, experiencia en ventas, conocimiento del producto o servicio a ofrecer, etcétera. ¿Cierto? Entonces, mire, usted bajo estas condiciones, estas características de acá, usted se va a hacer un autoanálisis y va a analizar sus debilidades y sus fortalezas.
Espérenme un segundito, muchachos. Vamos a darle entrada a estas personas. Perfecto. Continuemos. Luego vamos entonces a definir las condiciones externas. Miren lo que estábamos hablando ahora, o sea, las amenazas y las oportunidades. Entonces, sí vemos que la matriz DOFA tiene esas dos características importantes. No solamente me permite ver para mí internamente, o sea, analizarme yo internamente, sino cómo estoy yo frente al medio. Entonces, para ello puede analizar aspectos como la estabilidad del proyecto de emprendimiento, desconocimiento de las leyes, aspectos tributarios, financieros y entre otros. Muy bien. Tercero, una vez haya identificado los aspectos mencionados anteriormente, diligencie un documento. Se puede hacer en cualquier aplicación digital, Word, PowerPoint, el que ustedes quieran. Profe, es que a mí me encanta utilizar el Canva, utilicen el Canva, el que ustedes quieran. No hay ningún. Profe, me encanta el Excel, perfecto, el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y elabore una matriz donde identifique las respuestas de los planteamientos sugeridos. Luego analice y describa cómo los aspectos identificados le ayudarán a impulsar su emprendimiento y qué estrategia le ayudaría a minimizar las amenazas del entorno, a su personalidad y a su ser emprendedor. Para dar más detalle de la presente actividad, piensa en su personalidad como eje central. Por ejemplo, ¿qué pasa con su temperamento, paciencia, tranquilidad, disciplina y nivel de seguimiento de objetivo cuando las cosas no salen bien? Y cuando salen bien, de esta forma puede ayudar a buscar su DOFA personal emprendedor. Ay, no, profe, es que definitivamente yo al primer fracaso ya desisto, dejo todo. En cambio, pueden haber personas que dicen, no, nada, para adelante. O sea, ¿por qué nos tenemos que quedar pensando en que una guerra es el final de la batalla? No, usted tiene que seguir dando la batalla, ¿cierto? Muy bien. Con miras al desarrollo de la actividad, tenga en cuenta el componente formativo, ser emprendedor. Miren, muchachos, que acá que nos están diciendo, vamos a leer el documento Ser Emprendedor y con base en lo que nosotros encontramos de información en ese documento, vamos a construir entonces esa matriz DOFA personal. Y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía para la presentación de evidencias. Yo creo que eso ya está de sobra, advertírselos o repetírselos. O sea, es una como de esas buenas prácticas académicas que todos deberíamos empezar a adquirir. Recuerden que la redacción, la ortografía y la presentación de los trabajos dicen mucho de mí como profesional y como persona. ¿Listo? Muy bien. ¿En dónde vamos entonces a encontrar el enlace para subir esta evidencia? Denme un momento, vamos allá. Vamos a darle entrada a Patricia. ¿Dónde van a encontrar ustedes entonces el enlace de esta evidencia? Miremoslo acá. Acá encontramos la actividad 3, disculpen, la 29 se me perdió. Se me perdió. Aquí la tenemos. Todavía no la he habilitado, ¿cierto? Pero entonces la voy a habilitar enseguida porque la idea sí era poderles hacer esta presentación primero. Pero acá encuentran entonces ustedes el enlace para poder subir la evidencia, la DOFA personal. Recuerden entonces que estamos en la guía de aprendizaje 1, que nuestra competencia es la que termina en 529 y esta es la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia número 1. ¿Listo? Jóvenes, vamos teniendo en claro qué es lo que tenemos que hacer. Perfecto, Judith. Chicos, recuerden, dudas, preguntas, inquietudes, abramos abramos el. Ah, bueno, Judith va a preguntar algo. Cuéntame, Judith. Judith, abre tu micrófono, porfa.
Instructora, se me levantó sin querer, le di ahí, sí. Ah, Debe decir, bueno, está perfecto. todo claro, estoy entendiendo. ¿Estás entendiendo? Bueno, perfecto. Por acá me están diciendo, ay, muchachos, ¿cómo es que ustedes no me habían dicho que no estaban viendo la pantalla compartida? ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Sí, ya, ya. Ay, no. Chicos, muy bien. Perfecto, jóvenes. To- Entonces, tenemos la guía de aprendizaje, ¿cierto? Sabemos entonces qué es la guía número uno. Vámonos entonces perdón. Vámonos entonces al mensaje. Tenemos entonces, muchachos, qué es la guía número uno, que vamos a buscar la competencia, la que termina en 529, que se llama gestionar procesos propios de la cultura emprendedora, que tenemos una actividad de aprendizaje, que es reconocer las actividades o las capacidades emprendedoras personales y que como evidencia vamos a trabajar la matriz DOFA. Ah, hay una cosa muy interesante, muchachos. Revisando el material de formación, resulta que este material de formación en la plataforma se encuentra únicamente, vamos a mirarlo acá, se encuentra únicamente virtual. ¿Cierto? O sea, solamente se podría ver en línea. Vamos a mirarlo desde acá. Si ven, solamente podríamos acceder a este material en línea. Sin embargo, chicos, yo lo que hice fue que se los descargué, ¿cierto? Entonces, ustedes acá pueden encontrar en el adjunto de este mismo anuncio, ¿cierto? Miremos acá abajo, ustedes van a encontrar un documento en PDF, vamos a abrirlo. Y yo lo que hice fue que descargué toda la información que estaba en línea para que a ustedes les quedara muchísimo más fácil para poderlo organizar, para poderlo leer, ¿cierto? Porque muchas veces es más fácil leerlo en línea y tener el documento guardadito. Listo. Entonces, para que lo tengamos bien claro, acá está el documento, le damos una leidita. Es un documento súper fácil de leer, es muy entretenido y acá nos van a dar entonces las pautas para poder crear un análisis DOFA, una matriz DOFA. ¿Listo? Chicos, ¿cómo vamos? Perfecto. De todas formas, jóvenes, ustedes saben que esta grabación yo se las voy a compartir, o sea, se las subo no solamente a los anuncios, sino que también se las dejo en las sesiones en línea. ¿Ustedes saben dónde está ubicada las sesiones en línea en su plataforma, muchachos? Miren que ustedes acá tienen también un link, un enlace que se llama sesiones en línea y en estas sesiones en línea ustedes encuentran todas las sesiones que han venido trabajando con sus instructores. ¿Listo? Mírenla, acá está. Estamos la de bienvenida, la etapa productiva, cuadro sinóptico. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes? Cuéntenme. Todo como que está muy bien, ¿cierto? Bueno, jóvenes, importante. Yo necesito que me cuenten, por favor, me escriben en el chat quién es el vocero de su ficha. ¿Ustedes ya tienen vocero o no tienen vocero? Daisy está escribiendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
De todas formas, ustedes saben perfectamente que tenemos varios canales para comunicarnos. Ustedes me pueden escribir al correo electrónico. Recuerden que yo les publiqué por acá el correo electrónico. Mi correo es claudiacalle arroba. Espérenme en un segundo que creo que lo tengo por acá. No, en uno de los anuncios yo les publiqué, déjenme, yo veo, esta es la otra ficha. En otro anuncio, yo les publiqué mi correo electrónico, ¿cierto? Saludo y presentación, aquí está mi correo electrónico. Entonces, jóvenes, para que lo tengamos presente, ¿cómo se pueden comunicar conmigo? A través de este correo electrónico, ¿cierto? Por favor, cuando ustedes me vayan a poner un correo electrónico, me ponen su nombre y me ponen la ficha, ¿cierto? Para yo saber de dónde me están escribiendo específicamente y cuál es la información para ser como más oportuna con la información. Entonces, me la ponen a través de este correo electrónico o también a través de este cajón de mensajería, pero volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, en el cajón de mensajería aparece el nombre del aprendiz, pero no aparece la ficha. Entonces, usted por favor me debe poner, yo pertenezco a la ficha tal y tal y tal, profe, quería preguntarle por esto y esto y esto, y con muchísimo gusto, entonces yo lo estaré atendiendo. Listo. Eh, Básicamente es eso. Me gustaría tener el contacto de la vocera. ¿Por qué les pregunto por el número de la vocera o por el nombre de la vocera? Para poder tener específicamente el contacto de ella, porque yo me imagino que ustedes tienen un correo, tienen un chat del grupo. ¿Me equivoco? A la Sí, vocera señora, es. así es, la Ah, vocera se llama perfecto. Sara. Perfecto, listo. Entonces, nada, yo ya voy a guardar el nombre, el número de la vocera, me comunico con ella y de todas formas, porque en la comunicación a través del chat a veces sí se vuelve muchísimo más efectiva, ¿cierto? Es más ágil. Entonces, ya sea que yo tenga algo que mandarles a decir o que ustedes tengan algo que mandarme a decir, puede ser también a través de la vocera. A través del correo electrónico, la ventaja del correo electrónico y del cajón de mensajería es que queda obviamente pues ahí la evidencia y es como nuestro canal, digámoslo así, oficial, ¿cierto? Sin embargo, si son cosas de pronto más sencillas, más corticas, que no necesitan como tanto protocolo, lo podemos hacer a través del WhatsApp. ¿Les parece, chicos? Perfecto, Daisy. Judith, listo. Bueno, muchachos. Me hubieran gustado que fueran más participativos, de todas formas. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, no se queden callados. Por favor, escriben y preguntan. Listo. Ya saben entonces la actividad, la fecha para presentar esta actividad. Entonces es el próximo domingo 2 de noviembre, ¿cierto? No es una actividad difícil de realizar. Les, Les sugiero que se pongan en un momentico y lean el documento y hagan su tarea, porque es una tarea relativamente muy sencilla, y no nos dejemos colgar del tiempo. Listo. Me encantó conocerlos, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Bien, instructora, que tenga buena tarde. lo mismo para usted, Judith. Los de pronto algunos chicos tienen alguna inquietud, algo para decir, algo para apreciar. ¿Todo bien? Listo, jóvenes. Entonces yo creo que terminamos hasta acá el día de hoy. Nos veremos entonces en nuestra próxima sesión el próximo lunes, el próximo martes. Martes, qué pena con ustedes. Yo me le metí a la profesora Melina y resulta que hoy la charla era con Melina y no conmigo. Pero entonces quedamos que para el próximo martes a las 12:30 del día. Listo. Jóvenes, un abrazo, que estén muy bien, juiciosos entonces a trabajar y a estudiar.
Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, muchas profe. gracias. Hasta luego, Muchas gracias, que estén tutora. Muchas bien. gracias. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego.